La carta de Primera de Pedro en el Nuevo Testamento está escrita a los cristianos exiliados. Pedro, el apóstol, les escribe esta carta a los cristianos que están viviendo su fe bajo una severa persecución. Esto ocurre en la época de Nerón. Probablemente recuerden algunas cosas sobre Nerón. Quemó la ciudad de Roma y luego cantó mientras la ciudad de Roma se quemaba y se quemó durante 9 días. Pensó que esta era la manera de hacerlo, quemar la ciudad y luego reconstruirla más grande y mejor. La cosa es que no hubo mucho consenso entre el pueblo con respecto a esta estrategia, entonces comenzaron a rebelarse. Nerón necesitaba culpar a alguien por el incendio de Roma y culpó a los cristianos. Así comenzó un periodo inhumano de persecución de los cristianos. En ese momento, Pedro escribe esta carta. Nerón hizo que cosieran a los cristianos dentro de pieles de animales salvajes y que fueran cazados por perros hasta matarlos. Hizo que cubrieran a los cristianos con cera y que los prendieran como fuego para iluminar sus jardines. Finalmente, Pedro, quien escribe esta carta que estamos estudiando, sería crucificado de cabeza bajo la persecución de Nerón. Pedro les escribe a estos cristianos para ayudarlos a saber qué hacer, cómo responder a esta hostilidad y oposición que va en aumento. Pedro comienza, como vimos en el capítulo 1, recordándoles quiénes son. No se desalienten y no se desanimen por lo que está pasando porque este mundo no es su hogar. No son ciudadanos de la tierra, son ciudadanos del cielo. Y porque esto es lo que son, porque esta es su identidad, estas son las consecuencias. Lo que fue verdad para ellos es verdad hoy, si son seguidores de Jesús. El mundo no es su hogar. Son extranjeros, forasteros, exiliados. Y si esa es su identidad, entonces hay consecuencias en cómo vivir. Si son como yo, inmediatamente estarán pensando, bueno, pero mis circunstancias no se comparan con lo que los cristianos estaban pasando en el siglo I. Pero ¿saben qué? Este es el momento para hacer preguntas. ¿Cómo vamos a responder cuando lo que creemos o cómo vivimos no sea popular? ¿Qué hacemos cuando cada vez más sintamos que somos la minoría? En el capítulo 1, Pedro nos motiva a vivir vidas intencionales y apartadas para Dios, incluso en medio de estas pruebas. Habla del hecho de que Jesús va a regresar y de que nosotros deberíamos vivir con este temor reverente y con esta conciencia constante de que Él va a volver. Habla del hecho de que fuimos rescatados por la sangre de Jesús y Pedro dice, fueron comprados no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y porque fueron comprados por Jesús, Jesús tiene todo el derecho de decirles cómo deben vivir y lo que deben hacer. Así que en el capítulo 2, Pedro especifica un poco más lo que significa vivir una vida santa. Esto es lo que dice. Por lo tanto, en otras palabras, porque fueron llamados a vivir una vida santa, desechen toda clase de maldad. La palabra maldad es como un término genérico para las malas acciones. Es un cajón de basura para todos los pecados de la vida. Me gusta cómo lo parafrasea la versión en inglés de Message. Porque fueron llamados a vivir vidas santas, limpien sus casas. La imagen entonces es limpiar el cajón de basura de los pecados. Y luego da algunos detalles de lo que podría haber en ese cajón. Pedro dice todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Y empezamos a comprender que parte de vivir vidas santas es deshacerse de algunas cosas. Este es el lenguaje del arrepentimiento. El Evangelio nos llama a arrepentirnos, a deshacernos del pecado. Pedro nos da una lista, pero no significa que está todo incluido o que está completa. En otras palabras, si sus cosas no están en esa lista, no significa que no estén incluidas. De hecho, diría que lo que están pensando en este momento probablemente también está en la lista. Hay una serie de esas listas en la Escritura, así que la pregunta con la cual luchar es: ¿qué hay en tu cajón de basura de lo cual necesitas deshacerte para poder vivir tu identidad como seguidores de Jesús en este mundo? En el verso 2 dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor.
Así, Pedro dice, primero, estas son las cosas de las que tienen que deshacerse. Y luego en el verso 2 dice, estas son las cosas que deben buscar. Deben buscar la piedad para que puedan madurar en su fe, para que puedan crecer. Esta es la razón por la cual la deben buscar, porque han probado y visto que el Señor es bueno. Y cuando uno prueba su bondad, eso debe crear un apetito por la piedad, un deseo de vivir una vida piadosa. Si Pedro les hubiera escrito estas cosas a personas que no eran cristianas, a personas que no habían probado ni visto que el Señor es bueno, a personas que no habían encontrado las buenas nuevas del Evangelio, decirles estas cosas, cómo deberían vivir y de lo que tienen que deshacerse, resultaría impertinente, quizás hasta ofensivo, no sería efectivo. Ellos no se interesarían, pero si son cristianos que han sido rescatados por la sangre de Jesús, que han probado y visto la bondad de Dios, entonces deberían buscar vivir una vida piadosa. Entonces nos damos cuenta de que la santidad no es solo deshacerse de cosas, sino ir tras otras. Pienso en muchos de nosotros que crecimos pensando que la santidad era principalmente deshacerse de cosas, básicamente una larga lista de cosas que no hacemos. Pero Pedro dice que eso no es todo. Es lo que buscamos, es lo que anhelamos, no solo de lo que huimos, es lo que perseguimos. En esta carta, Pedro se dirige a los cristianos y les recuerda que les ha dado una nueva identidad, que son un nuevo pueblo. En los versos 4 y 5 los describe como real sacerdocio. Pedro lo escribe de esta manera: acérquense a él, la piedra viva, que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. De nuevo, un lenguaje que les da identidad. Es Pedro diciéndoles quiénes son, porque lo que hacemos fluye de quiénes somos. Pero no se detiene solo con la identidad, les da responsabilidades, porque todo papel que tengan viene con una responsabilidad. Pedro les escribe como linaje escogido y les dice lo que tienen que hacer. Miren los versos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el verso 10 dice: antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Pedro dice que, como linaje escogido, hemos recibido misericordia y debemos declarar sus hechos maravillosos incluso en medio del sufrimiento, incluso en medio de la persecución y la hostilidad. En otras palabras, por quienes somos y por lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos hablar por Él, declarar su bondad. Una paráfrasis lo expresa así: debemos decirles a los demás de la gran diferencia que Él ha marcado. Es muy diferente decirle a alguien: estás equivocado, yo estoy en lo correcto. En cambio, debemos decirles a los demás: esta es la diferencia que Dios ha marcado en mi vida. Eso requiere cierta vulnerabilidad. Eso requiere algo de humildad. Expresar cómo Dios me llevó de ser nada a ser algo, de ser rechazado a ser aceptado. Así es como he experimentado su misericordia. Este es el espíritu de humildad que debe ser la marca de los seguidores de Jesús en una cultura antagónica. Que somos humildes, vulnerables, y que hablamos de la diferencia que Dios ha marcado en nuestras vidas, la diferencia que ha marcado en nuestros matrimonios, en nuestras luchas, en nuestro quebranto, en nuestras relaciones. Les decimos a las personas: yo solía ser así, pero Jesús me transformó. Entonces Pedro nos llama a vivir en santidad, para que las personas vean una diferencia y para que podamos tener una oportunidad para contarles de la gran diferencia que Dios ha marcado en nosotros. En los versos 11 y 12, Pedro va a redoblar todo esto. Amados hermanos, más lenguaje que les da identidad. Como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Jesús regrese, el día que Él nos visite. La versión bíblica en inglés de Message lo parafrasea así: el mundo no es su hogar, así que no se acomoden.
no satisfagan su ego a expensas de su alma. Es incómodo sentirse excluido, es humillante ser estereotipado en las redes sociales, quizá por alumnos en la escuela o por compañeros de trabajo. Es vergonzoso ser ridiculizado por una creencia impopular. Y hay una parte de nosotros que quiere pelear, que quiere defenderse, porque hay mucho en juego, y sin embargo hay mucho más en juego que nuestro orgullo o nuestra ofensa. Pedro dice que en vez de responder de esa manera, vivamos una vida ejemplar entre los nativos. Ustedes son extranjeros, ellos son nativos, así que vivan una vida ejemplar entre los nativos para que sus acciones refuten sus prejuicios. Hemos sido rehechos a través de Cristo. Ahora somos llamados a algo nuevo. Hemos sido llamados a ser el mensaje de Dios para este mundo quebrantado. Somos forasteros y nuestras vidas deberían ser diferentes a las de aquellos que no pertenecen a Jesús, así que vivan su vida de tal manera que las personas que no siguen a Jesús vean cómo viven y eso refute los prejuicios que tienen. Pedro dice que serán ganados y un día le darán la gloria a Dios cuando Jesús regrese.